Hay dos formas de imaginar el mundo que vendrá después del COVID-19. Por un lado, todo va a ser distinto, el mundo no volverá a ser igual. Miren, lo mismo dijeron de Windows 7 y ya vamos por Windows 10 sin lograr aún que el proyector y la laptop se entiendan. En el otro lado están los que afirman que en todo caso lo que está produciendo la pandemia es una aceleración de corrientes y cambios que ya venían dándose. El COVID afecta a la historia no como un virus, sino como una metanfetamina que la dinamiza, pero que también, como las metanfetaminas, expone sus debilidades. En cuanto a esta última postura, no se puede negar que con el COVID-19 se han desbocado la desglobalización económica, el auge de los discursos nacionalistas y las aplicaciones de sexo virtual. Todos fenómenos leves antes de la pandemia. El muro de Trump y los límites migratorios europeos que nos parecían fuertes hace meses, hoy se ven como medidas añoradas al lado del cierre de fronteras y aeropuertos. Pero también han aparecido nuevos fenómenos. Hace un año el chiste era que los de Uber y los taxistas que en Chile como en España tenían auténticas peleas en la calle por el derecho a dar sus servicios, se iban a tener que unir para destruir al taxi Tesla sin chofer que venía a sustituirlos a ambos. Hoy, el chiste es que la mayoría de los pasajeros son pizzas y los lleva un inmigrante en bicicleta. Hace un año, la discusión podía ser si mirar a una compañera de trabajo por más de 20 segundos constituía acoso sexual, desnudarla con la mirada. Hoy el chiste es que algún compañero de Zoom puede estar desnudo debajo de nuestra mirada. En el 2019 cuidábamos nuestra casa en el probable caso de una visita. Hoy solo tenemos que tener una pared limpia, la que queda de fondo frente a la computadora, y el resto de la casa, como nuestro pantalón que no sale en cámara, puede tener días sin lavarse. En el 2019, el argumento de un sueldo mínimo universal era echado a un lado como una fantasía socialistoide. Hoy, hasta los gobiernos más liberales han tenido que mandar cheques gratis para asegurar la subsistencia del querido mercado, con la firma de un presidente que meses atrás recortaba programas sociales gritando "nada gratis, nothing free". El trabajo después de la pandemia no será el mismo. Algunos puede que desaparezcan, como los vendedores de abrazos, mientras que una nueva pandemia de trabajos aparecen como la manicura a domicilio, el mesonero de autocine o la costurera de mascarilla. Hoy queremos hablar precisamente del nuevo mundo del trabajo. ¿Hasta dónde se puede tener una oficina con todo el mundo en casa sin que la ausencia de contacto social cotidiano antes de reuniones o de entrar o salir vaya acabando con la cultura corporativa y sea reemplazada por un espíritu de que en realidad todos somos outsourcing de un jefe? ¿Pueden los países del tercer mundo, sin los sistemas de protección social de los del primer mundo, abordar políticas públicas que vayan más allá de negar la crisis y sálvese quien pueda, como parece ocurrir en México o Brasil? ¿Cuántos derechos ya ganados quedarán en jaque ante la urgencia de mantenerse empleado? La palabra reinventarse ya estaba en boca de cuánto motivador quería unos cuantos likes en un post de Instagram, en el que narraba cómo había renunciado a su trabajo como periodista para crear su propia empresa de relaciones públicas. Pero una cosa es cambiar de blazer, tener reuniones en cafés en vez de oficinas y aprender a cobrar por cele, y otra muy distinta es un caso como el del bar travesti peruano, en el cual hoy drag queens venden verduras. Pasamos de reinventarnos a tener que nacer de nuevo si nuestras carreras involucraban turismo o espectáculos en vivo. Miren, hay casos tan patéticos como los de comediantes que al no tener espacios ya donde presentarse, terminan disfrazándose de periodistas para espacios audiovisuales sobre el COVID-19. Patético. Veamos entonces qué se puede decir hoy sobre el mundo del mañana que comenzó el 11 de marzo del año 2020, cuando escuchamos de la OMS la palabra pandemia. Y precisamente para responder muchas de estas preguntas tenemos a la periodista Marisabel Párraga. Marisabel, ¿cómo estás? Bien, profe, aquí trabajando sobre el tema de la pandemia y el empleo. Ese que está allá atrás no es tu marido, ¿o sí? No, profe, atrás no hay nadie. El COVID-19 nos encerró en nuestras casas. Muchos pudieron salirle al paso a la subsistencia laborando desde sus hogares. Otros no. En esta entrega de Diálogos Postpandémicos analizaremos cómo el COVID afectó al mundo del trabajo durante el año 2020. Las medidas de paralización total o parcial han impactado a casi 2.700 millones de trabajadores, es decir, alrededor del 81% de la fuerza de trabajo mundial.
Pero más allá de la paralización de actividades, de una u otra manera se han visto afectados unos 3.300 millones de personas que corresponden a la población activa. Para el segundo trimestre del año 2020, la Organización Mundial del Trabajo estimó una reducción del empleo de alrededor del 6.7%, el equivalente a 195 millones de trabajadores a tiempo completo. Entre los sectores claves figuran el comercio al por menor, los servicios de alojamiento y también el servicio de comidas, así como las industrias manufactureras. Los países pobres con la pandemia serán más pobres y los que se consideran como del primer mundo han tenido que aplicar en su mayoría una cantidad de medidas compensatorias que han impactado sus economías. La tasa de desempleo promedio de Latinoamérica, que a fines del año 2019 era de 8.1%, podría subir entre 4 y 5 puntos porcentuales, según las estadísticas que se han manejado hasta el momento. Esto tendría un impacto directo en las economías de los países de la región. Dentro de la población que se ha visto afectada por esta crisis mundial, se encuentran todos aquellos que se dedican a la economía irregular. Alrededor de 2.000 millones de personas trabajan de manera informal y la mayoría en países emergentes y en vías de desarrollo. Con la pandemia, la OIT advirtió que aproximadamente 1.600 millones de trabajadores de la economía informal, es decir, casi la mitad de la población mundial activa, corre peligro de ver desaparecer sus fuentes de ingreso. Al regreso abordaremos otro aspecto de la vida laboral que cambió definitivamente con la pandemia. Las oficinas quedaron vacías. El fenómeno del llamado teletrabajo ya dejó de ser un tema de millennials, quienes huyen de la formalidad de las oficinas. La pandemia lo institucionalizó. Vino el teletrabajo para quedarse. En breves minutos, Juan Villoro, el escritor y periodista mexicano ganador del Premio Heralde en el año 2004, conecta con nosotros desde el DF para aclarar la condición humana frente a la necesidad de mantenerse a sí misma. Antes que existieran periodistas, sociólogos, simplemente había escritores. Sin embargo, nuestro invitado de hoy reúne los tres calificativos y en todos ellos se ha desempeñado de una manera importante, quizás menos como sociólogo en cuanto a su oficio, pero sí como sociólogo en cuanto a su punto de vista y en cuanto a qué es su origen, su licenciatura. Tenemos con nosotros a Juan Villoro. Bienvenido. Muchas gracias, qué gusto de estar aquí con ustedes. México en este momento ha estado en el ojo de la mirada de muchos con respecto a lo que ha sido la forma de afrontar la pandemia. Y algunos, tratando quizás hacer de apología de la política del gobierno, asumían que básicamente el presidente había reconocido que había tal cantidad de personas en trabajos no formales, no reglamentados, que iba a ser un absurdo aplicar una política de cuarentena real, contundente, a la francesa o a la italiana, porque simple y llanamente era imposible. ¿Se siente que esa fue la situación en México? Efectivamente, yo creo que México, siendo un país donde hay 40 millones de pobres, en términos de cifras oficiales, es muy difícil pensar que la gente puede tener una reclusión en sus hogares. Además, hay que tomar en cuenta que muchas personas viven en condiciones de hacinamiento. Ha habido dos estrategias fundamentales en el mundo: la estrategia física, que encabezaron países como Italia, Francia y España, que tiene que ver con una reclusión de la gente en hogares de los que puede disfrutar, porque son sociedades de clase media en donde esto más o menos es asequible para todos. La otra estrategia fundamental fue la de países como Japón, Corea del Sur, Singapur, en donde lo que se hizo fue tratar de hacerle pruebas a la mayor cantidad de gente posible para saber quién está contagiado, quién no lo está, y actuar en consecuencia. Entonces, lo que se hizo
fue un confinamiento voluntario. Aquellos que pueden estar en casa, se aconseja que lo estén, entendiendo que este es un lujo que no todo mundo puede tener, porque hay gente que si no sale a la calle sencillamente no come. Y en el clima de violencia que también padecemos en México, es muy arriesgado que la gente se quede sin medios de subsistencia. Entonces, de alguna manera, lo que se hizo fue tratar de responder al dibujo social. Esto, por supuesto, es insuficiente. Tal y como ocurrió en el terremoto del 2017, donde el gobierno tardó en reaccionar y la gente se volcó a las calles para brindar apoyo. Entonces, por otro lado, creo que también hay que tomar en cuenta la bancarrota del sistema de salud pública en México, que desde los últimos 30 o 40 años no ha sido renovado y ha dejado de recibir apoyos. Entonces, también la infraestructura era muy débil y la respuesta en consecuencia pues no ha sido la mejor. Y quizá como apostilla decir que obviamente ha habido errores de comunicación, temas que han confundido a la gente porque, por ejemplo, el cubrebocas ha sido una polémica permanente hasta el momento, si sirve, si no sirve, no ha habido una política clara al respecto. ¿Dónde van a quedar las relaciones humanas que hasta ahora eran parte esencial del ámbito laboral? Creo que tenemos que volver a la presencia humana. Esto va a ser decisivo en la educación. No creo que se pueda sostener esto a largo plazo. Creo que algunas reuniones, por ejemplo, empresariales, ya se van a seguir haciendo en línea. Hay muchas compañías que hacían gastos inmoderados para que un ejecutivo volara. Por ejemplo, aquí en México, de la capital a Monterrey, que es una ciudad muy importante en la economía, regresando en la noche, solo para estar un par de horas discutiendo temas. Allá creo que la costumbre de tener reuniones por videoconferencia se va a sostener en algunos trabajos, pero no podemos prescindir del contacto con los demás. Y hay expresiones, el fútbol, por ejemplo, es una de ellas, y en general todos los deportes. En Argentina se acuñó la expresión del jugador número 12, que es realmente una fórmula muy eficaz para definir cómo el público incide en el resultado. En los grandes días, cuando el estadio está lleno y la gente se vuelca emocionalmente en favor de su equipo, de alguna manera está ayudando a que su equipo juegue mejor. Todos sabemos que no es lo mismo jugar de local que de visitante. Entonces, esta participación dinámica, activa del público es necesaria. Me gustaría pensar, ojalá así sea, que este ayuno que hemos tenido de presencia nos haga valorar justamente la importancia de estar con el otro y evidentemente también una sociedad que pueda prescindir de muchas reuniones que eran innecesarias y que simplemente eran muy costosas. ¿Cree que de la pandemia salga una lección que invite a integrarlos cada vez más o van a seguir siendo la mayoría de la economía de América Latina y de los países del tercer mundo? Creo que la lección mayor de la pandemia es que necesitamos mayor integración. Me gusta recordar que la palabra inmunidad y la palabra comunidad comparten una partícula que viene del latín munus, que quiere decir tributo. La comunidad tiene un tributo que se paga entre todos, en cambio el inmune no tiene por qué pagar tributo. Hay una relación importante, porque si queremos ser inmunes, si queremos protegernos, tenemos que trabajar en comunidad, es decir, tenemos que dar una respuesta unitaria. La pandemia ha revelado que estamos interconectados. Es muy fácil que hoy en día una enfermedad viaje de cualquier punto del planeta a cualquier otro punto del planeta, pero solo podremos responder a estos desafíos si estamos verdaderamente unidos como comunidad. Cuando usted dice que debemos estar cada vez más conectados, algunos le responderían que nunca, como ahora, incluso en pandemia, hemos estado conectados gracias a las redes sociales. Después de lo que se supo de Cambridge Analytica, después de lo que ha aparecido en el documental de El Dilema Social, que tan popular se ha vuelto en Netflix, donde se dicen tantas cosas, ¿se debe todavía tener algún tipo de confianza en que las redes sociales nos van a permitir de verdad conectarnos?
No, las redes sociales y la nueva tecnología han traído, sin lugar a dudas, beneficios como este recurso por medio del cual ahora nos estamos conectando nosotros. La velocidad con que circula la información es extraordinaria y desde luego que nadie puede negar los beneficios de las tecnologías digitales, pero al mismo tiempo, como muy bien señalaba usted, hay problemas gravísimos. El hecho de que nosotros seamos los principales productos, de que la mercancía más valiosa del planeta hoy en día sea el tráfico de datos personales, los algoritmos que nos hacen creer que lo que nos proponen se nos ocurrió a nosotros mismos, así de hábiles son. Este proceso de manipulación a través de las redes que ha tenido, como el caso ya mencionado de Cambridge Analytica, intervención en más de 30 países, decidiendo ciertas elecciones clave. Todo esto nos habla de un momento muy peligroso. Entonces, no es lo mismo estar conectado que estar unido. Y yo creo que debemos hacer una distinción entre lo que ocurre en las redes sociales y lo que pasa en el mundo real, que sorprendentemente todavía existe. John Lennon dijo alguna vez, la vida es lo que sucede mientras hacemos otras cosas. Parecería que el presente tiene una condición fugitiva, se nos escapa, no sabemos dónde está, se nos va como se va la vida porque estamos entretenidos en otras cosas. Es una metáfora de las redes sociales. Estamos abismados en las pantallas, representándonos a nosotros mismos, muchas veces con un alias, pasando a un sitio gracias a un password que tenemos, etcétera. Pero la vida real se decide en otro campo. Entonces creo que solo si nosotros entendemos que donde vive la gente, donde muere la gente, donde se alimenta la gente, es donde debemos incidir, solo así podremos nosotros tener una comunidad verdaderamente satisfactoria, ¿no? Ojalá no nos dejemos llevar exclusivamente por el espejismo de las redes, que en buena medida nos nublan el mundo real que sigue existiendo. En esta oportunidad hemos querido conjugar dos voces expertas. Ellos son la doctora Rosalía Arteaga, una activista social de centro-derecha, pionera como vicepresidenta de Ecuador y presidenta de ese país por 5 días. Además, ha ejercido distintos cargos públicos y ministerios. Y por otro lado, Jan Maninat, quien es consultor internacional venezolano con una carrera de 20 años en la Organización Internacional del Trabajo, de quien fue director regional para América Latina y el Caribe. En el siguiente diálogo reportamos para ustedes asuntos como teletrabajo, abusos laborales, desempleo, una nueva revolución industrial, gestiones gubernamentales y, por supuesto, la política. Mucha visión pasada, presente y lo que buscamos. Luces sobre el futuro. Usted viene del área social y me gustaría que nos metiéramos en un tema que, bueno, vemos que está marcando también la pandemia, como es el tema del trabajo. Muchos dicen, bueno, ahora somos más esclavos porque estamos todo el día en lo que estamos usted y yo, pegados a una pantalla, y no hay reglamentación de esto, de este tipo de trabajo. No hay, como decíamos aquí en Venezuela, una canción que dice, no hay horario ni fecha en el calendario. Lo que pasa es que aquí las ganas pareciera que siempre se juntan y no hay nada que lo reglamente. Así es, esa famosa canción, Caballo Viejo, ¿no? Exactamente. Claro, la recuerdo mucho. Qué hermoso que recuerden uno de nuestros... Sí, señor, uno de nuestros himnos, prácticamente. A ver, ¿cómo cree usted que va a estar el tema del trabajo, el impulso del teletrabajo, las diferencias incluso que pueden haber entre nuestras naciones a raíz de esto, las que tienen más tecnología, las que tienen menos tecnología, las que estén más conectadas y otras que no lo están tanto? Mi percepción es de que el coronavirus vino para quedarse, ¿no? Una cosa. Porque es evidente que por más que aparezcan vacunas y otras, probablemente se transforme en un virus estacional como el de la influenza o el de la H1N1.
pero también las prácticas laborales y de estudio han cambiado radicalmente. Nadie habría pensado la cantidad de tiempo efectivamente que estamos detrás de una pantalla o para trabajar o para estudiar. Y yo creo que muchos de estos hábitos van a quedarse, porque además tanto las empresas como las instituciones educativas se están dando cuenta de lo útiles que son estos instrumentos. Ahora, estamos hablando de un segmento de la población que tiene acceso a la tecnología. Desafortunadamente en países como Venezuela o como el Ecuador, la penetración no es tan grande como querríamos. Le oí a la ministra de Educación decir que, por ejemplo, solo el 17% de los hogares en los sectores rurales y urbanos marginales tienen conectividad. Bueno, según un paper de la OIT publicado el pasado 23 de septiembre, los ingresos provenientes del trabajo a escala mundial han disminuido alrededor de un 10,7%, a saber, unos 3,5 billones de dólares en los 3 primeros meses del 2020 con respecto al mismo periodo del año 2019. Dentro de este mundo del trabajo, Jan, ¿qué implica esto a escala mundial? ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando en primer lugar de una inactividad laboral. No es una pérdida de puestos de trabajo producto del desempleo. ¿Qué quiere decir esto? Que los puestos de trabajo siguen allí, pero no están siendo ejercidos. Y eso implica que al desempleo que ya se venía asumiendo, tú tienes que añadirle esta inactividad y que progresivamente se puede convertir en desempleo. Vemos que no podemos observar el mundo laboral con los lentes pre-pandemia. ¿Y qué lentes hay que ponerse? Bueno, yo creo que hay que ponerse unos lentes con rayos X, como lo haría Superman, porque tienes que, entre otras cosas, valorar qué va a pasar posteriormente a la pandemia, cómo se van a ir activando esos puestos de trabajo progresivamente y de qué manera se van a ir conformando. Puede tener una leyenda negra o una leyenda dorada. La leyenda negra del tema del empleo, pues esto, pues personas que van a perder empleo, e incluso le dejo allí la interrogante, personas que pudieran quedar pues a merced de un ámbito laboral que los oprima, que los explote. Y la leyenda dorada es esta que usted está mencionando, personas que se han reinventado, personas que están emprendiendo por cuenta propia y que pudiera generar, le pregunto allí, le dejo el interrogante, una clase económica de pequeños empresarios. A ver, efectivamente, en cualquier situación usted tiene que ver un lado y otro lado de la medalla. Y también pensar que indudablemente en situaciones de crisis suelen surgir oportunidades, pero ¿para quiénes surgen las oportunidades? Para quienes tal vez estuvieron más preparados o se subieron rápidamente al carro del cambio, ¿no? Que no son la mayoría, desafortunadamente. O sea que sí habrá sectores, por ejemplo, aquí en el país y en el mundo hemos visto el auge de los deliveries, ¿no? ¿Quién iba a imaginar ahora que todo el mundo está comprando a distancia, lo está comprando online o alguien le está haciendo las compras? Esto es impresionante, tanto empresas formales como inclusive asociaciones de vecinos que se ponen de acuerdo para que uno de ellos haga las compras, sobre todo en lo peor de la pandemia, que en el caso ecuatoriano estuvo entre abril, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, mayo, aunque ahora estamos con una ola de contagios muy fuerte en la ciudad capital, en Quito, pero ese tipo de negocios han salido beneficiarios. Otros que tienen que ver con la educación online, quienes están trabajando, vemos que hay inclusive oferta de establecimientos educativos de educación básica y media del extranjero, de Canadá, de los Estados Unidos, que están haciendo ofertas en los mercados latinoamericanos para ofrecer aquello que se llama el homeschooling. Y con una cifra muy, muy baja económicamente, pues están dando la posibilidad de estudios, de continuar los estudios a jóvenes latinoamericanos. Pero ¿qué va a pasar con los colegios privados de nuestros países que han mantenido unos ciertos esquemas? Ahora se está hablando de lo semipresencial, pero que no pueden bajar los costos. Es decir, lo que trae oportunidades para unos puede ser la quiebra para otros. La pandemia también se ha prestado para los abusos.
Entonces, bueno, podemos llegar a, no sé si recuerdas aquella película venezolana, bueno, no era, se busca motorizado con moto propia. Entonces ahora la tentación es, se busca trabajador con computadora propia. Sí. ¿No? Con oficina propia. Exacto, con oficina propia, sí. Con cafecito propio. Sí. Claro, eso va a tener que ser regulado, ¿no? Para evitar los abusos que existen en todas partes y son más o menos naturales al ser humano, ¿no? Esa tendencia de aprovecharse de la situación. ¿Cree usted que va a cambiar la forma de hacer política o va a haber algunos elementos a ser tomados en cuenta de ahora en adelante en la política a raíz de la pandemia? Permítame no ser tan optimista, porque a veces los grandes desastres lo que arrojan son la preeminencia de gobiernos extremadamente fuertes, casi dictatoriales. Esto lo hemos visto a través de la historia. Y el temor es que precisamente el ánimo de controlarlo todo, nuestra vida, si salimos, si usamos cubrebocas, si tenemos las manos que se han lavado cuántas veces al día, etcétera, puede hacer pensar a ciertos gobernantes que es hora de controlarlo todo. Y ese es el temor que tenemos. Otra lección que nos deja también la pandemia es el fortalecimiento de la salud pública en todos nuestros países. Ninguno del mundo estuvo preparado, menos aún países de América Latina. Entonces, salud pública tiene que ser absolutamente fortalecido y de una manera técnica y científica. Muchos han dicho que estamos ante una suerte de nueva revolución industrial, una suerte de cambio en general, no solamente en el trabajo, sino en las mismas economías. Y que de hecho la pandemia habría acelerado algunos cambios que ya se venían gestando, específicamente en el mundo y en el mundo específico del trabajo. ¿Tú crees que esto es así? Había un proceso, ¿verdad?, obviamente de tecnificación de la manera como los hombres y las mujeres producen. Ahora, de allí a suponer, como tú dices, que vamos a entrar en una novela de Dick, ¿no? Es decir, de una especie de, vamos a vivir en medio de ovejas y trabajadores eléctricos, ¿no? Yo creo que sí, esto va a seguir. Yo creo que la pandemia lo que hizo, lejos de hacerlo explotar, yo creo que lo que hizo fue crear una gran confusión. Entonces hay un problema organizacional que tendrá que ser en algún momento visto, estudiado, y hay unos efectos colaterales, yo no sé si llamarlos daños o bondades, pero una persona que está, como lo he visto yo, en su casa, trabajando con los niños, con las labores del hogar, etcétera, etcétera, no puede tener la misma capacidad de concentración que tendría en un lugar propicio para el trabajo. Nuestro invitado para seguir hablando del tema del trabajo en el mundo de pospandemia es Ricardo Hausmann, quien además de tener las credenciales de ser profesor en Harvard, está en un task force de 50 o quizás más economistas que están asesorando a países y organizaciones con el tema de cómo abordar económicamente el COVID. Bienvenido, Ricardo Hausmann, y la pregunta para comenzar surge de un editorial del The Economist reciente en el cual se decía que nos dijeron que había que decidir entre salvar la economía o salvar a la gente. Y algunos países se fueron por salvar a la gente, otros por salvar la economía, y ninguno de los dos tiene realmente
cifras positivas que mostrar que digan, la tendencia era esta, era que era imposible salir librados de esto? Sí, mira, lo que pasa es que el virus es muy engañoso. Si tú hubieses parado la foto el 15 de mayo, los 10 países más afectados por la pandemia eran Bélgica, España, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Suiza, etc. Y después ahí al final quedaba Ecuador. Y todos los demás estábamos en cero. Que la pandemia se mudó, digamos, de Europa a América Latina. Entonces en América Latina, en abril, mayo, parecíamos unos genios que habíamos adoptado cuarentenas y controlado la enfermedad. Se le fue de la mano a los europeos, pero en 2 meses los europeos la bajaron 97%, mientras que en Estados Unidos siguió andando. Entonces parecían los europeos unos genios y los americanos unos brutos. En Estados Unidos la bajaron un rato y parecía que la cosa iba a mejorar y se volvió a disparar. Entonces, él sube y baja con distintas políticas en los países. Lo cierto es que de todos los países del mundo, América Latina es el que ha tenido las cuarentenas más duras. Y a pesar de eso, o sea, es cierto que América Latina evitó contagiarse en marzo, abril, mayo, pero ahora en este momento es el centro de la pandemia. Entonces, profesor, pero fíjese, nuestras economías ya venían golpeadas. ¿Qué implica ahora este nuevo y duro golpe del coronavirus? O sea, las economías venían golpeadas. Nada parecido a Venezuela. O sea, Venezuela pre-pandemia era la crisis más grande que el mundo haya visto fuera de guerra. O sea, y era más grande que la crisis de la mayor parte de las guerras. O sea, la caída del producto en Venezuela del 2013 al 2019 era más grande que la caída del producto en Alemania con la Segunda Guerra Mundial, donde cayó 60%. Nosotros este año vamos a haber caído 80%. De modo que en la Guerra Civil Española cayó 29%. Nosotros hemos caído 80%. Entonces es como 2 veces y media una guerra civil española. Entonces, antes de la pandemia, Venezuela estaba en una clase única, o sea, el desastre más grande habido y por haber. Ahora, en América Latina las cosas no estaban así. En América Latina las economías venían relativamente bien hasta el 2014 y después un poco más lento, pero nadie tuvo realmente una recesión importante, salvo Brasil. Esta recesión va a ser gigantesquísima, va a ser más grande que todas las recesiones que América Latina ha visto en cualquier momento. O sea, es mucho más grande que la crisis de la deuda de la década del 80, es mucho más grande que la del 87, que la del 94, que todas las crisis anteriores. Y se ha generado un colapso en los niveles de ocupación fenomenal. Las proyecciones del Fondo Monetario es que América Latina, hay varios países que van a tener una caída del producto de más del 10%, que eso es inimaginable, es una recesión gigantesca. El mismo Fondo Monetario está proyectando que a pesar de que el producto había caído todo lo que había caído en Venezuela, este año va a caer 20% más. Entonces, va a ser la peor crisis latinoamericana, pero aún en esa peor crisis latinoamericana va a ser particularmente mala en Venezuela. Y en el caso de estos países que han estado abordando cada uno con su enfoque la atención a la economía, se ha hablado de que hay algunos que optan por proteger el empleo y otros que emplean por proteger al trabajador. ¿Cuál de los dos enfoques está teniendo resultados para aminorar el golpe? Ahora estamos en la mitad del juego, ¿no? Los europeos se fueron más por proteger el empleo y Estados Unidos se fue más por proteger al trabajador. En Estados Unidos dijeron, mira, usted despida lo que vamos a aumentar el seguro del desempleo. Y entonces aumentaron sustancialmente la compensación a los desempleados, pero no protegieron demasiado el trabajo. En América Latina, ni lo uno ni lo otro. En cierto sentido, los países no tienen los bolsillos para hacer las transferencias sociales que hacen en Europa o hacen en Estados Unidos. Y eso ha llevado a que
haya habido mucha pérdida de empleo con seguros de desempleo mínimos, de modo que la gente le está pasando muchísimo peor que en los países avanzados. Pero hay también un cambio en el campo laboral y el empleo. Por un lado están una cantidad de personas denunciando que ellos no son ningunos independientes, que ellos son empleados de Uber en California o que somos empleados de Globo, en los repartidores en España. En España se están tomando esas decisiones. Y por otro lado, gente cediendo derechos con tal de mantener sus empleos. ¿Cómo va a quedar eso después de la pandemia? Yo creo que lo que eso va a terminar llevando es a cambiar la legislación para, en vez de darle todas las responsabilidades, todos los derechos laborales sean frente al patrono, que esos derechos laborales sean frente a la sociedad. En Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, le impusieron un poco a las empresas de cierto tamaño que le garanticen el seguro médico a sus empleados. Y eso pareció como un gran éxito de la lucha laboral en Estados Unidos. Pero la verdad que terminó siendo bastante negativo, porque eso lo que implicaba es que el seguro médico estaba atado al empleo, y si uno perdía el empleo, perdía el seguro médico. Si uno cambiaba de un trabajo al otro, cambiaba de seguro médico. Y si uno venía con alguna enfermedad, el nuevo seguro médico decía: yo no cubro las enfermedades preexistentes. Entonces, yo creo que esas imperfecciones de tratar de imponer los derechos frente al patrono son derechos más endebles, porque el patrono puede estar aquí hoy y desaparecer mañana. Creo que hay que transformarlos más en derechos frente a la sociedad. Doctor Hausmann, sabiendo todo cuanto sabe, ¿cómo ve el futuro inmediato? Yo sé que muchos quieren hablar de la post-pandemia, pero la verdad que en estos trabajos que yo estoy haciendo con una docena de gobiernos, la pregunta central, la pregunta que me quita el sueño no es que cómo va a ser la post-pandemia, sino cómo vamos a manejar la pandemia. Si vacunamos rápido a la gente, bueno, podemos eliminar todas las restricciones y nos podemos dar abrazos y nos podemos ir a echarnos unos palos juntos. Regresaremos a eso. Ahora, lo que estamos trabajando con los países es, bueno, ¿cuál es la estrategia para conseguir la vacuna y cómo vamos a mantener las cosas de aquí a la vacuna? Yo creo que mucha gente tiene ahora en mente que, digamos, lo de la vacuna, y no solamente conseguir la vacuna, sino vacunar a toda la población, eso es algo que los países nunca han hecho, no han tenido que vacunar a todo el mundo de golpe, ¿no? Entonces, ¿quién lo va a hacer? Lo va a hacer el sistema de salud, lo va a hacer el sistema de educación, lo va a hacer los militares, lo va a hacer... ¿Va a haber suficientes vacunas, por ejemplo, para todo el mundo, profesor? Por eso, bueno, en eso están los países. Entonces los países han ido a estos fabricantes a decirle, bueno, véndemela a mí también. Y han estado comprando vacunas con, digamos, con ciertas cláusulas de decir, bueno, si después resulta que esta vacuna no la autorizan, pues me devuelves el 50% o algo así, ¿no? Entonces, los países están muy centrados en la estrategia de cómo, cuándo, dónde, quién van a conseguir la vacuna y cómo, cuándo van a vacunar a la gente. Eso creo que es un tema fundamental. Y otro, cómo vamos a sobrevivir, digamos, en un escenario optimista, un año más. Llevamos 6 meses de esto, o sea, nos falta en el buen escenario el doble de lo que ya hemos pasado. Y creo que eso ha llevado a los países a darse cuenta que cuando empezaron las cuarentenas en marzo, abril, pensaron que después de la cuarentena venía la recuperación.
ahora nos dimos cuenta que después de la cuarentena viene la extensión de la cuarentena y la extensión de la cuarentena. Después los países abren, se la pasan tranquilos unos meses y el virus regresa. Entonces, el virus regresó en España, regresó en Estados Unidos, regresó en Israel, regresó en Chile. Entonces, tiene que volver a cerrar. Y creo que vamos a estar en este juego de abrir y cerrar por lo menos por 12 meses más. Wow. La gente que pensó que esta era una crisis económica que iba a durar el primer semestre del 2020, ahora estamos pensando que no va a haber una recuperación fuerte sino hasta el 2022. Wow. Entonces, bueno, esa es la situación en la que estamos, de modo que en la pospandemia creo que va a ser mucho más feliz que lo que nos queda de pandemia. Qué buen diagnóstico. Es decir, que algunos que dicen que se va a poner peor antes de que se ponga peor están en lo correcto. Bueno, muchísimas gracias por darnos este tiempo. Sabemos que si usted manda a limpiar esa oficina que tiene ahorita, va a necesitar un buen jardinero, porque cada vez que lo vea en una entrevista, aprovecha ese maravilloso espacio y le da un nuevo significado a la entrevista de hoy. Pero honestamente no quisiera estar en los zapatos de alguien que recibe llamadas de más de una docena de gobiernos para responder la pregunta ¿qué hacemos? Prefiero estar en los zapatos de quien le pregunta a usted qué le está diciendo a los demás qué hacer. Muchísimas gracias a Ricardo Hausmann por acompañarnos en estos diálogos pospandémicos. Gracias. Gracias, profesor. María Isabel, hablamos ahorita. ¿Cómo estás, María Isabel? ¿Cuál es la oficina de trabajo de hoy? Te veo al aire libre en un espacio muy amplio de trabajo. Estoy en un espacio vasco lleno de piedras. Tú sabes que eso es muy típico de la arquitectura de esa zona. Y bueno, nada, me vine aquí al aire libre porque tanto teletrabajo encerrada en un cuarto realmente cansa, ¿no? Y hablando de Vasco y de España, hay una tendencia que arranca precisamente en ese país de empezar a regular trabajos que antes eran simple y llanamente a la libre, como los globos, los distribuidores de delivery, que empiezan a ser regulados ya dentro de una visión que creo que surge precisamente por la pandemia. Bueno, de hecho hay una sentencia del Supremo ya al respecto, seguramente vendrán en el camino muchísimas más, y esto parecía ser una tendencia internacional, porque bueno, hasta los momentos se consideraban estas personas que hacían delivery como autónomos, como se dice en España, pero bueno, bajo este concepto son muchas las cosas que se están dejando a la libre, así como por ejemplo el tema del teletrabajo. Hay una necesidad también de regularlo, porque con el tema del teletrabajo, como vimos durante estos diálogos pospandémicos, lo cierto es que la gente trabaja mucho más que cuando estaba en la oficina. Y lo peor es que, como también vimos, no tienen tanta cancha para reclamar porque va a escasear el trabajo y muchas de los logros que se tenían en el área laboral puede que se pierdan simple y llanamente para conservar ese puesto, como muchos que están trabajando hoy en día sin cobrar, con la seguridad de que cuando vuelva la economía volverán a recibir un pago. Bueno, eso sin contar, profesor, todo esto conlleva a un tema de migración de país a país en relación a la búsqueda de trabajo. Seguramente el tema del desempleo, como ya estamos viendo, se va a acrecentar en los próximos meses y es parte pues de el tema de cómo la economía se viene a menos o se vino a menos con la pandemia. O sea que no solamente vamos a pasar trabajo, sino no sabemos muy bien cuál es el trabajo que vamos a pasar. Así es. Por lo pronto lo dejo porque me está esperando una reunión de Zoom en este momento. Y en este momento yo también tengo otra que espero sea breve, pero ya con Amén. Zoom ni siquiera se sabe. Nos vemos, María Isabel. Chao, profe.